Le damos gracias al Señor por un día más de vida, amén. Por otra reunión que podemos estar en su casa de oración. Gracias le damos también por las alabanzas, porque el Señor nos viene hablando en todo momento. Le damos gracias al Señor porque las alabanzas están basadas en las Escrituras, amén. Veíamos los otros días que el Señor Jesús es el centro de las Escrituras, amén. Toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, apunta a Cristo. Habíamos visto que el Señor Jesús les abrió el entendimiento a los discípulos y también revelaba la palabra a los religiosos de aquella época, a los fariseos, saduceos, a los escribas. En los evangelios leyendo puede encontrar que algunos fariseos se convirtieron al Señor, como Nicodemo, es uno de los que dice que seguía secretamente porque tenía miedo de que los fariseos lo persiguieran a él. En el libro de los Hechos también podemos encontrar eso, algunos escribas que reconocieron que las Escrituras apuntaban a Cristo, que Jesús, el Hijo de Dios, ya se había hecho carne. Los otros días veíamos en San Lucas capítulo 24, cuando Jesús expone las Escrituras delante de los discípulos y les abre el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, que todos los profetas, los salmos, habían apuntado a él. Lo mismo vamos a ver algunos pasajes en el libro de los Hechos, como los apóstoles, después de haber tenido abierto el entendimiento por parte del Señor Jesucristo, comprendieron todo lo que habían aprendido de las Escrituras. En el día de Pentecostés, que eso se puede ver en Hechos capítulo 2, Pedro expone las Escrituras del libro del profeta Joel. Nosotros vamos a ver hoy en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Tenemos ahí a Pedro y a Juan que sanan a un cojo que estaba en la puerta del templo. Y vemos en el versículo 18, dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. También en el versículo 24 dice: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Pedro es el primero de los apóstoles que exponen las Escrituras. El Señor Jesús le había dado la llave del reino de los cielos. Esto no significa la llave de los cielos, sino que era la llave que iba a abrir el Evangelio. Abrió el Evangelio a los judíos, después abrió el Evangelio a los gentiles. Estas son las llaves que el Señor Jesús le entregó. También Esteban es otro de los que exponen las Escrituras. Había sido arrestado en el capítulo 6 del libro de los Hechos, se ve eso. Esteban en el capítulo 7 expone las Escrituras cuando estaba por ser apedreado. En el versículo 2 del capítulo 7, Esteban dice: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Versículos 17 y 18. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. La promesa que había sido dada a Abraham era la simiente que iba a salvar al mundo. Todo aquel que reconoce que Jesucristo es el Salvador, sus pecados son limpiados. El pueblo de Israel había sido esclavizado por Egipto y Esteban está exponiendo estas mismas Escrituras. Entonces los apóstoles estaban siendo guiados por el Espíritu Santo en la revelación del Antiguo Testamento. Por eso dice también en el versículo 22 y 23 del mismo capítulo: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. En el versículo 30, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Y en el versículo 37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Moisés también profetiza a Cristo. Jesús es el profeta que Dios iba a levantar. En el capítulo 8, del versículo 26 al 29, allí está la profecía de Isaías del capítulo 53 en ese libro, en donde dice que Cristo es el siervo sufriente, es el que vino a ser molido por nuestros pecados.
También en el capítulo 13 tenemos en el versículo 14 y 15: ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Estaban leyendo la ley y los profetas. No todos tenían la revelación. Tenían la revelación los apóstoles, los seguidores del Señor Jesús. En el versículo 45 y 46 dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Aquellos judíos que rechazaron el evangelio, lo que hicieron fue abrir la puerta al evangelio a los gentiles, a las naciones no judías. El Espíritu Santo empieza a usar al apóstol Pablo, que antes había sido perseguidor de la iglesia y ahora era el mayor defensor del evangelio. Hay muchos que dicen que tenemos que guiarnos solamente por el Nuevo Testamento y no quieren leer el Antiguo Testamento. Pero resulta que acá estamos viendo cómo los discípulos estaban siendo guiados por el Espíritu Santo en la revelación del Antiguo Testamento. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14, Pablo le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las Sagradas Escrituras de las que habla Pablo acá es el Antiguo Testamento. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Lo que dice es que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas anunciando a Cristo. Es decir, que el Espíritu de Cristo predicaba al mismo Cristo. Algo que debemos tener en cuenta, como dijimos los otros días también, es que siempre tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, porque Él es el centro de las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Aún así, tenemos que tener cuidado de no poner a Cristo en un texto en donde no está. Puede ir buscando el Evangelio según Juan, en el capítulo 15. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. La ley del Antiguo Testamento lo que hacía era revelar el pecado y al mismo tiempo revelar el carácter de Dios, el carácter justo, el carácter santo del Señor. Jesús es la ley, Jesús es la palabra de Dios y conocemos el pecado porque Dios nos dio la ley. El libro de Ruth, en el capítulo 4, versículos 13 y 17, que dice que Ruth es antecesora de David. Al leer el libro de Ruth encontramos una historia sobre una suegra y una nuera. Quizá por ahí no entendemos por qué hay una moabita de la tierra de Moab, lo que hoy es Jordania, es decir, de las afueras de Israel. Quizá no entendemos por qué está ahí en las Escrituras. Y precisamente en el capítulo 4 se ve que Ruth es antecesora de David, forma parte de la genealogía de Jesús. Lo mismo va a ocurrir con una ramera en el libro de Josué, en el capítulo 6, en donde esa ramera lo que hace es proteger a los espías que Josué había mandado a la tierra de Jericó. Entonces también quizá decimos por qué es necesario que esa historia esté en la Biblia, y precisamente Rahab es antecesora. Esto también se puede confirmar viendo en el capítulo 1 de Mateo. Vamos a ver dos cosas en el libro de los Salmos. Salmos capítulo 16. Este salmo es el que Pedro pronuncia el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Y en el versículo 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este salmo de David no estaba haciendo mención precisamente a David, sino al Señor Jesús. Estaba profetizando la resurrección de Cristo, el Mesías prometido. En Salmos capítulo 24,
en los versículos 7 y 8, dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Esto es profecía de la ascensión de Cristo. Cristo entrando nuevamente a los cielos luego de haber consumado su obra redentora aquí en la tierra. Una vez resucitado, Cristo ascendió y entró triunfante en los cielos nuevamente. Según la carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, Cristo es el destinatario de la promesa de Abraham. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es ese descendiente del que se profetizaba a Abraham, que sería el padre de las naciones, que eso es lo que significa el nombre de Abraham. Y asimismo en el versículo 28 y 29 del mismo capítulo, vemos a quienes iba a alcanzar esta promesa. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Los que aceptamos a Cristo como Salvador, esto no nos hace judíos, sino que nos hace pueblo de Dios y nos hace herederos de las promesas. Algo que debemos tener en cuenta también en las Escrituras son lo que se llama la tipología, que son los tipos de Cristo que van a aparecer en las Escrituras. Tipología es un término que se utiliza precisamente sobre símbolos que se explican a sí mismos en las Escrituras, como es por ejemplo el Cordero, el Arca de Noé, el Arca del Pacto, el Tabernáculo. Y acá vamos a encontrar también una tipología que hace mención el Señor Jesús en el capítulo 3 de Juan. Pero acá vemos en el libro de Números, en el capítulo 21, hay una tipología allí. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El Señor Jesús hace mención a esta serpiente de bronce cuando habla con Nicodemo y le dice: es necesario que así como la serpiente fue levantada en el desierto por Moisés, sea levantado el Hijo del Hombre. Cristo estaba hablando allí de su crucifixión. Era necesario que Él fuera crucificado, así como la serpiente fue levantada en un asta, Cristo iba a ser levantado en la cruz. Pero quizá nos llama la atención, ¿por qué una serpiente? Si Cristo es el Cordero de Dios, ¿por qué Él mismo hace mención a la serpiente para referirse a Él, a su crucifixión? En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, en Gálatas capítulo 3, en donde dice que Cristo fue hecho pecado y fue hecho maldición por nosotros. El Cordero sin mancha es el que tenía que llegar a la cruz, pero cuando fue clavado en la cruz, Él llevó el pecado de todo el mundo, el pecado de nosotros. Ahora, la serpiente simboliza la maldición allí, porque Cristo fue clavado en un madero, y dice en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, que es maldito todo aquel que muere en un madero. Por eso dice en Gálatas 3:13, que Cristo fue hecho maldición por todos nosotros. Él cargó nuestros pecados sobre sí mismo. También tenemos que el libro de los Jueces apunta a la necesidad de un rey. Quizá vemos a Jesús en la fuerza de Sansón, en la valentía de Gedeón, pero el libro de los Jueces apunta a la necesidad de un rey que gobierne primero el corazón de cada uno. No había ley en esa época, cada uno hacía lo que bien le parecía, y eso está en distintos versículos cerca del final. Vamos con los últimos dos pasajes y ya con esto voy terminando.
tenemos en Zacarías, en el capítulo 3, versículo 3, esto es una visión, dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. En este pasaje vemos, unos versículos antes, que Satanás está ahí acusando al sumo sacerdote, que se llama Josué. Recuerde que Josué, en la traducción al griego o al latín, es Jesús. Está Satanás acusando sobre las manchas que había sobre las vestiduras. Y el Señor le dice en el versículo 10: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. En aquel día el Señor iba a hacer un solo sacrificio de una vez y para siempre. Esas vestiduras viles son las que Dios había prometido limpiar en un solo día a través de un solo sacrificio, y así fue hecho en la cruz. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. También en el sacerdocio vemos que es un tipo de Cristo, porque era la mediación entre Dios y los hombres. Todo el tiempo se ofrecían sacrificios, y los sacrificios que se realizaban eran para cubrir los pecados. La sangre en el Antiguo Testamento lo que hace es cubrir el pecado, pero la sangre de Cristo para el nuevo pacto lo que hace es quitar el pecado, lo limpia y lo quita. En el Antiguo Testamento se cubre, y en el Nuevo Testamento vemos cómo el pecado se quita por la sangre del Cordero. Siempre recomendamos la oración, la lectura de la palabra, buscando la revelación del Señor, pidiéndole la sabiduría para que Él nos enseñe qué es lo que estamos leyendo, porque tenemos que cantar con el entendimiento, leer con el entendimiento, orar con el entendimiento. Todo lo tenemos que hacer bajo el entendimiento y la guía del Espíritu Santo. Dios los bendiga, hermanos.